Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en Colombia, porque la Secretaría de Salud ha denunciado que este año 2 niñas indígenas sufrieron una mutilación genital, esto como parte de sus tradiciones. Increíblemente, esta práctica no está tipificada como un delito en ese país. Vamos a ver. Este es uno de los 3 asentamientos de la etnia Embera, ubicados en Bogotá desde hace más de 7 meses, y en donde las autoridades de salud investigan la mutilación genital de 2 niñas, una de 13 años y otra de 23 días de nacida. Es un tema triste que se maneja en Colombia con unas raíces culturales, especialmente en las poblaciones indígenas. Demetrio Tucay es el líder de esta comunidad asentada en el Parque Nacional y asegura que no erradicarán esta tradición, a pesar de las complicaciones médicas y el riesgo de muerte que implica. Colombia es el único país de América Latina donde se realiza esta amputación genital, según el Ministerio de Salud. Como nosotros indígenas tenemos propios de culturas. Tenemos históricamente propias de los emberas, de ancestralmente. Según las autoridades, en 2023 se reportaron 90 casos de mutilación genital de niñas en Colombia y llaman a las comunidades indígenas a eliminar esta práctica. Pero la legislación colombiana no la tipifica como delito. Y debemos mirarla desde la salud pública, por supuesto desde la protección de los derechos humanos, y esto es algo que no debe seguir sucediendo en Colombia. Según la ONU, son más de 230 millones de mujeres y niñas que han sufrido de mutilación genital, principalmente en África. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Esta es una noticia sin duda terrible, lamentable lo que sufren estas pequeñas como parte de un arraigo cultural que permanece de estas comunidades indígenas, en este caso de los Emberá, que es una costumbre, según explican antropólogos, traída de África. De hecho, esta costumbre, esa tradición, se puede llamar de alguna manera, de mutilar genitalmente a las niñas, a las mujeres, se practica en 30 países de África, o sea, parte de Asia también, y son millones de mujeres que padecen este tipo de mutilación. ¿En qué consiste básicamente? Para muchas personas que nos están viendo, que a estas pequeñas, a partir de los 3 años, en algunos casos, 3 años, otros casos cuando comienza la pubertad, les mutilan, les cortan parte del clítoris y les cortan totalmente el clítoris. En otros casos es el clítoris, los labios menores de la vagina, pero en una situación más extrema, además de mutilar esto, les cosen todo el conducto vaginal y dejan solamente el espacio de la uretra. O sea, imagínate el parto doloroso que enfrentan estas mujeres, lo doloroso que se convierte para ellas, que además están obligadas a ser madres. O sea, tener relaciones sexuales nada más para ellas es una tortura, ese es un tema espantoso, y esto se está practicando en Colombia. Es el único país donde se practica. El año pasado, según reportaban las autoridades de salud, 90 niñas indígenas fueron sometidas a ese tipo de mutilación. Ese año ya se ha denunciado 2, pero ¿cuántos más hay que no se denuncian? Y esas son cosas que tienen que cortarse de raíz. Uno, bajo el esquema, especialmente, digamos, en África, que tú mencionas, son 30 países que lo practican, es un problema mucho más complicado de erradicar. En el caso de América Latina, que no es una costumbre propia de América Latina, solamente por eso es que se practica en Colombia, eso es algo que tiene que cortarse de raíz. Y desde el Estado tienen que ser drásticos y duros. No se puede, bajo el paraguas de una práctica cultural, de un tema ideológico, no puede haber ningún tipo de explicación y justificación. Exacto, ¿no? de justificación, de mano blanda, ¿no? Que acá también sucedió, no con el caso de la mutilación genital, gracias a Dios, sino con el caso de estas niñas abusadas sexualmente en una comunidad nativa. Alguien mencionó que era un tema cultural, ¿no? Sí, ¿no? Es un tema cultural. Más de un ministro, lamentablemente, aunque luego dicen que han sido malinterpretadas. O sea, las víctimas son ellos, no son todas las niñas abusadas sexualmente, sino son ellos y son víctimas de sus propias palabras al final del día. Pero por eso no puede haber ninguna mano blanda, tienes que ser muy drástico y muy duro. Al que haya que meter preso, se le mete preso. No tolerable, no permitible en ningún contexto, porque si no esto crece, se multiplica y ya se vuelve muy difícil de contener. Así es, y esto lamentablemente lo que te refleja es la indolencia, la indiferencia y la falta de presencia de las autoridades de un país. En el caso de Colombia, obviamente, y también en nuestro caso,
¿Por qué? Porque las autoridades simplemente no consideran los derechos de todos estos ciudadanos que pertenecen a comunidades indígenas, que tienen derecho a mantener sus costumbres, pero también tienen derecho a que el gobierno tenga presencia y les explique que los tiempos han cambiado, que les expliquen que hay costumbres que ya no se pueden mantener, que tienen consecuencias terribles para la salud de esas mujeres, para la salud de estas niñas, tienen un impacto psicológico durísimo en el caso de la violación de esas pequeñas. Claro, ninguna costumbre puede ir contra los derechos humanos. Así es, o sea, claro. no hay ninguna autoridad que así. ¿Se tiene que erradicar? Claro que se tiene que erradicar, pero estás hablando de soltar un arraigo cultural y eso se logra a través de presencia. A través de la presencia del Estado, a través de educación. Trabajos de antropólogos, o sea, todas las costumbres. Si algo podemos hacer los seres humanos es cambiar, evolucionar. Eso es una de las características que tiene el ser humano. De allí, así como la crueldad, lamentablemente, porque también está asociado a la crueldad. En el caso de la mutilación genital está asociado a un machismo muy duro respecto a la mujer que no debe sentir placer, la mujer que es un órgano reproductor más, es para traer vida, es para quedarse en la casa, y en ese contexto debe estar enmarcado simplemente su rol, ¿no? Pero nuevamente tiene que ser el Estado drástico y duro y presente, como bien lo decías. Así es, o sea, lo que se necesita es la presencia del Estado para tomar contacto con estas comunidades y hacerles saber, o sea, que vivimos ya en otros tiempos, donde muchas cosas tienen que cambiar. Sí, pero y el que no lo cumple, presta atención, obviamente siguen viviendo de la misma manera.